Le decían dinamita, pero esa noche en Las Vegas, la bomba que explotó fue otra. Juan Manuel Márquez, el orgullo de México, besó la lona ante un espartano con casco y mirada de guerra. En el round más inesperado, el ídolo azteca cayó como nunca antes. Y no fue por un descuido, fue por un gancho perfecto lanzado desde el dolor más profundo. ¿Quién era ese loco que se atrevía a hacer sangrar al más técnico del boxeo? ¿Por qué pelearon con tanto odio contenido? Quédate hasta el final, porque lo que pasó después te va a volar la cabeza. Este no fue solo un combate, fue una película de guerra, venganza y redención, con un final que todavía levanta debate. Esta es la historia brutal de la guerra entre Juan Manuel Márquez y Michael Katsidis. Todo comenzó con una tragedia. Michael Katsidis, el guerrero espartano de Australia, se enteró un mes antes de la pelea que su hermano había muerto de una sobredosis. Devastado, con el alma rota, pensó en cancelar la pelea, pero en lugar de huir, convirtió el dolor en furia. Juró que pelearía no solo por un título, sino por el alma de su hermano muerto. Dijo que lo sentía dentro, que pelearían juntos. Cuando entró al MGM Grand con su tradicional casco espartano, no era solo un show, era un ritual. Una marcha fúnebre con destino de guerra. En la otra esquina, Juan Manuel Márquez llegaba con una mezcla de orgullo y sed de justicia. A sus 37 años, estaba cansado de que lo ignoraran, cansado de que Manny Pacquiao evitara pelear con él una tercera vez, después de 2 combates cerrados que, según él, había ganado. Tan seguro estaba de ello, que se presentó en entrevistas con una camiseta que gritaba "Márquez beat Pacquiao twice". Era más que una pelea contra Katsidis, era una declaración al mundo. Márquez aún era el rey del peso ligero, el artista del contragolpe, el que nadie quería enfrentar porque era demasiado peligroso. Pero no todo era gloria en el campamento de Márquez. Durante los entrenamientos, los medios captaron una imagen que generó controversia internacional. Juan Manuel bebía su propia orina. Sí, literal. Decía que era para reaprovechar las vitaminas y proteínas, un método natural que juraba le daba ventaja. Para algunos era una locura, para otros, una prueba más de que Márquez era capaz de hacer lo que fuera con tal de ganar. Esa mezcla de misticismo, obsesión y técnica lo convertía en una amenaza implacable. Y así, con ambos hombres cargando sus propios demonios, el 27 de noviembre de 2010 se encontraron en Las Vegas. El campeón contra el retador espartano. La técnica pura contra la furia emocional. Márquez defendía sus títulos AMB, OMB y The Ring del peso ligero. Katsidis llegaba con el interino en la cintura y el dolor en el pecho. Los analistas prometían guerra. Oscar de la Hoya lo dijo sin dudar: esta pelea huele a pelea del año. Desde el primer campanazo, el MGM Grand se estremeció. Katsidis avanzaba como un tanque, tirando golpes a la cabeza y al cuerpo, sin respetar el currículum de su rival. Márquez lo recibía con contragolpes quirúrgicos, midiendo la distancia como si tuviera un radar invisible. Era el ajedrez contra el machete. El mexicano aterrizaba combinaciones limpias: jab, uppercut, gancho al hígado. Pero Katsidis no retrocedía, ni una sola vez. Cada golpe que recibía era un paso más al frente. En el segundo round, Márquez empezó a sacar ventaja. Lanzó 48 golpes efectivos en ese solo asalto. Una clínica de boxeo. Katsidis aguantaba, pero su cara empezaba a hincharse. La diferencia técnica era evidente. Y entonces vino el infierno. Round 3, el round que cambió todo, el round que hizo historia. Ambos se lanzaron al ataque al mismo tiempo. Márquez, confiado, dejó bajar su guardia justo después de lanzar un jab, y ahí lo cazó. Katsidis, con un gancho de izquierda brutal, conectó directo a la mandíbula del mexicano. ¡Boom! Márquez cayó de espaldas. El campeón estaba en la lona. El MGM Grand rugió. Nadie lo podía creer. Juan Manuel, el maestro del equilibrio, estaba en el suelo como un novato. Pero Márquez se levantó, aturdido, tambaleante, con las piernas como gelatina, pero con la mirada encendida. Katsidis lo vio vulnerable y se lanzó como una fiera. Lo acorraló contra las cuerdas, tirando volados con todo lo que tenía. El árbitro, Kenny Bayless, estuvo a punto de detener la pelea, pero no lo hizo.
porque Márquez, con la experiencia de un veterano que ya había sobrevivido 3 caídas ante Pacquiao, respondió. Empezó a conectar de nuevo. Sí, en ese mismo round, después de caer, Márquez regresó con combinaciones que hicieron retroceder a Katsidis. El público estaba de pie. Era una batalla sin guión. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias. Los siguientes rounds fueron una danza mortal. Katsidis presionaba con el corazón. Márquez respondía con precisión milimétrica. Round tras round, el mexicano recuperó terreno. En el séptimo, Katsidis lanzó 119 golpes. Una locura, pero Márquez conectaba más y mejor. Su experiencia empezaba a imponerse. En el octavo, el rostro de Katsidis era un mapa de guerra. Cortes, hinchazón, sangre, pero seguía avanzando. Nunca retrocedía. Y entonces llegó el noveno, el último acto de esta guerra. Márquez sabía que era el momento. Katsidis ya no tenía piernas. Su defensa era puro orgullo. Juan Manuel lo cazó con un uppercut de derecha y luego lo remató con una ráfaga de combinaciones. Derechas rectas, ganchos al hígado, uppercuts al mentón. El australiano se tambaleaba. El árbitro lo miró y supo. No podía dejar que muriera de pie. Detuvo la pelea. Nocaut técnico. Victoria para Márquez. Pero nadie perdió esa noche. Katsidis, aunque derrotado, salió ovacionado. Había peleado con el alma de su hermano en los puños. Había hecho caer a una leyenda. Márquez, por su parte, se consagró. Retuvo sus cinturones y demostró que a los 37 años todavía era un monstruo. Que su caída fue solo un error. Que pagó, pero corrigió con maestría. Después de la pelea, Márquez volvió a retar a Pacquiao. Dijo que ya no había excusas, que el mundo quería esa pelea, que estaba listo para subir de peso si era necesario. Su camiseta seguía diciendo, Márquez beat Pacquiao twice. Y ahora, con esa victoria, su voz sonaba más fuerte. Esta pelea no fue solo un combate por títulos, fue una batalla de almas, de orgullo, de duelo personal convertido en guerra deportiva. Fue una noche donde cayó el más técnico y se levantó para hacer historia. Una noche donde un espartano peleó con un fantasma en el corazón y un mexicano se negó a morir antes de estallar. Así fue Márquez contra Katsidis, una guerra que todavía retumba en la memoria del boxeo mundial, una batalla que nos recuerda por qué amamos este deporte. Por noches como esta, donde todo puede cambiar en un solo golpe y donde solo los valientes se levantan a escribir la historia.